De manera especial en los Estados Unidos, los deportes son más importantes que la misma religión. Por eso está el Salón de la Fama de los futbolistas, el Salón de la Fama de los basquetbolistas, los beisbolistas, etc. Y así, cada deporte tiene su Salón de la Fama. Hasta existe un Salón de la Fama para aquellos que no tienen tan buena fama. ¿Sabía usted que el capítulo 11 de Hebreos se le conoce como el Salón de la Fama de hombres y mujeres que sirvieron a Dios con profunda convicción y sincera dedicación? Lo que verdaderamente resalta la Biblia acerca de esas personas es su fe en el Todopoderoso Dios. Hoy vamos a conocer a una persona fuera de lo común. Hoy vamos a aprender acerca de una prostituta salvada por Dios. Él radical y dramáticamente la transformó a tal punto que su nombre consta en este capítulo 11 de Hebreos. Yo la llamo la dudosa dama de Jericó, y vamos a aprender mucho sobre el transformador poder de la oración, porque la fe tiene increíble poder para, en forma increíble, cambiar por completo la vida, aún de una prostituta. No existe maldad que no pueda ser perdonada por Dios, ni existe bondad que no necesite a Dios. Nadie es tan pecador que no pueda recibir la gracia de Dios, ni nadie es tan justo que no necesite de la gracia de Dios. El doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, hoy nos ofrece la primera parte de su mensaje, El poder transformador de la fe. Conozco a una hermana que es un gran testimonio para el Señor Jesucristo, y es una extraordinaria ganadora de almas. Se llama Iris. Y era una prostituta antes de que el Señor la salvara. Ella dijo algo que lo he atesorado en mi corazón. Dijo: cuando conocí acerca del Señor Jesucristo y alguien me guió hacia Él, yo doblé mis rodillas siendo una sucia prostituta y me levanté como una virgen a los ojos de Dios. ¿Cree usted que eso es posible? Por supuesto que sí. Anote la siguiente porción de las Escrituras, 1 Corintios 6, los versos del 9 al 11, en donde Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios dice que si ese es su estilo de vida, está perdido y rumbo al infierno. Pero ahora note lo que dice el verso 11. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Lavados, justificados, santificados. Ya no una prostituta, sino más bien una santa en la casa de Dios. Gracias a Dios por el poder transformador de la fe. La naturaleza nos forma, el pecado nos deforma. Los centros educativos nos informan. Las prisiones disque reforman. Y el mundo trata de moldearnos. Pero Jesús nos transforma. Él nos cambia con su poder. Y de eso se trata el Evangelio de las Buenas Nuevas. Los creyentes cristianos no son solo buenas personas, son personas transformadas, son nuevas criaturas. Piense acerca de Rahab, la prostituta. Más tarde veremos que ella fue una mujer pagana viviendo en oscuridad espiritual. Ella era una cananita, y los cananitas estaban poseídos por el demonio. Y ella, por ser una prostituta, vivía en una tremenda degradación moral y espiritual. Estaba destinada a la destrucción porque el juicio de Dios caería sobre la ciudad de Jericó en donde ella vivía, y sin embargo, Dios salvó a esa mujer. Y aunque sea difícil creerlo, el nombre de ella está aquí en la Biblia, la palabra de Dios, como una de las heroínas de la fe. Rahab fue librada del juicio y llegó a ser la tatarabuela del rey David. Se casó con uno de los príncipes de Israel y es parte de la línea sanguínea de nuestro Salvador.
Dejó de ser una hija del infierno para convertirse en ciudadana del cielo. Ya no camina por las calles estrechas y oscuras de Jericó, sino por las calles de oro del cielo. Ahora, ¿cómo sucedió todo eso? Por el poder transformador de la fe. El más grande poder, sin ninguna sombra de duda ni vacilación, lo digo, es el poder de Jesucristo. Y nosotros estamos unidos a ese poder y transformados por ese poder por medio de la fe en Jesucristo. Deseo compartir con usted 4 cosas en este mensaje. Y para que lo pueda entender todo mejor, vamos a ir al libro de Josué, el capítulo 2, en donde está la historia de Rahab. Permítame darle el trasfondo de esta historia. El pueblo de Israel ha salido de la tierra de esclavitud, o sea, Egipto, y está muy cerca de Canaán. Solo el río Jordán los separa de la tierra prometida. El general Josué quiere saber qué es lo que hay al otro lado del río, así que envía un grupo especial de reconocimiento. En nuestros días los llamamos simplemente espías. Los espías cruzan el Jordán para realizar su trabajo y entran en Jericó, que era una antigua y formidable ciudad. Y Dios iba a traer juicio sobre Jericó y la iba a destruir. Los espías, estando ya en la ciudad, se refugiaron en la casa de Rahab, quien, como ya lo hemos dicho, era una prostituta. Ahora quiero que vea 4 cosas que hizo Dios para transformar a esta mujer. Primero, el poder confrontador de la providencia de Dios. Bien, veamos Josué capítulo 2, verso 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en una casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Ahora vayamos hasta el verso 4. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: en verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Josué les había ordenado que espiaran la tierra, y los espías llegaron a esta casa en particular. Ahora, permítame hacerle una pregunta. ¿Fue todo esto fortuito? ¿Todo esto que pasó fue solo una coincidencia? No. Fue la voluntad de Dios y la providencia de Dios, y al leer esta historia descubrimos que la mano de Dios estaba trabajando providencialmente. Y alguien me preguntará: pastor, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, en primer lugar, esta mujer estuvo bajo profunda convicción. No hay duda de que ella tenía un corazón hambriento de Dios. Además, estos hombres fueron una especie de mensajeros para ella. Pero no fue por casualidad ni cosa fortuita que ellos llegaron y entraron en la casa de Rahab. Fue la providencia de Dios. Déjeme decirle cómo trabaja la providencia de Dios. Dios trabaja en ambos lados de la ecuación. Dios encontrará a una persona que tiene un corazón tierno, una persona que desea conocer a Dios, una persona bajo convicción de su pecado y de su necesidad. Y Dios usará a un testigo, a un mensajero, a un ganador de almas para que complemente el trabajo que el Espíritu de Dios está haciendo en el corazón de esa persona. Y Dios hace que estas 2 personas se conozcan, se encuentren. Y esto es lo que llamamos la divina providencia. La Biblia está llena de esta clase de historias. Por ejemplo, la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento acerca de Felipe, que era un diácono. Él estaba en Samaria predicando en una reunión de avivamiento, y Dios estaba haciendo maravillas y prodigios. Pero Dios, por medio de su Santo Espíritu, le dijo a Felipe: quiero que salgas de Samaria y que vayas hacia el Mediterráneo, a la tierra de Gaza. Felipe obedeció, y cuando llegó al desierto, encontró a un hombre de gran autoridad y riqueza, prestigio e influencia. Este hombre estaba en su carruaje y era el tesorero de la reina Candace de Etiopía, y había ido a Jerusalén a adorar.
y ahora regresaba a su tierra al norte de África. Él había estado en la ciudad más religiosa sobre la faz de la tierra, pero encontró que los pozos de la religión estaban secos. Así que, sentado en su carruaje, iba leyendo los escritos del profeta Isaías. Y Dios le dijo a Felipe: ve y súbete a ese carruaje. Estoy seguro que Felipe tuvo que correr para no perder esa oportunidad en ruedas. Y la Biblia dice que Felipe testificó a este hombre y este hombre fue salvo. La tradición dice que este tesorero fue el que abrió el norte de África para el Evangelio. Y otra vez hago la pregunta: ¿cree usted que todo esto fue pura casualidad? No. Esa fue la providencia de Dios. La Biblia dice que Jesús estaba viajando y le era necesario pasar por Samaria. ¿Quedaba Samaria en el camino por el cual él iba? No. De hecho, hubiera sido más fácil el ir por otro lado. ¿Por qué escogió la ruta más difícil, cruzando las montañas, para ir por medio de una ciudad hostil? Porque tenía una cita divina con la mujer samaritana, cuyo corazón estaba hambriento. Ella quería conocer al Señor Jesucristo, aunque todavía no lo sabía. Jesús se encontró con ella y compartió el agua de vida con ella. De cierta forma, ella trajo avivamiento a la ciudad de Samaria. Ella fue también una mujer despreciada por su manera de vivir, pero fue salvada. ¿Piensa usted que todo eso pasó por pura y simple coincidencia? ¿Cree usted que fue cosa fortuita que Pablo conociera a Lidia junto a un río y que eso significara la apertura de la ciudad de Filipos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Piensa que fue nada más que casualidad que hubiera un oficial romano llamado Cornelio, que obviamente estaba hambriento por conocer a Dios, y que Dios utilizó a Simón Pedro, apóstol lleno de prejuicios y que no quería saber nada de los gentiles, y Dios hizo que se conocieran, y Cornelio se salvó? ¿Pura coincidencia? ¿Casualidad? No, mi amigo. Esa es la providencia de Dios, Dios trabajando en ambos lados de la ecuación. Años atrás yo estuve en una reunión de avivamiento en Jacksonville, en la Florida. Estuve con un amigo. Nos dieron una dirección para que fuéramos a testificar en cierto lugar. Y estábamos más perdidos que esquimal en el desierto. No podíamos encontrar esa dirección. Y dimos vueltas y más vueltas. Y encontramos un estrecho sendero de pura tierra que terminaba en una pequeña cabaña. Tenía un solo cuarto sin pintar, cubierto con delgadas planchas de madera prensada. No se veía ningún otro camino o sendero, y la cabaña estaba como casi al punto final del sendero que habíamos utilizado. Y nos dijimos: bueno, ya no tenemos mucho tiempo. Lo que tenemos que hacer, hagámoslo rápidamente. Golpeamos a la puerta de la cabaña. Un anciano la abrió. Era el señor Pugh, que lucía una larga barba. Le dijimos: quisiéramos hablarle acerca de Jesús. Y él nos dijo: está bien. ¿El señor Pugh, es usted salvo? Respondió: no. ¿Y no quisiera saber cómo ser salvo? Y nos contestó: mi padre fue un predicador. Sorprendidos le preguntamos: ¿su padre fue un predicador y usted no es salvo? ¿Y no quisiera ser salvo? Sí. ¿Y cuándo buscará esa salvación? Oh, uno de estos días. Le dijimos: señor, usted ya no es un jovencito. ¿No quisiera ser salvo ahora mismo? Sí, si solo supiera cómo hacerlo.
Y en ese pequeño cuarto compartimos el Evangelio con ese anciano. Nos arrodillamos junto a su cama y ese hombre, entre lágrimas y sollozos, entregó su corazón al Señor Jesucristo. ¿Cree usted que fue algo accidental el que nos perdiéramos? No. Nosotros fuimos guiados a donde la providencia de Dios quiso llevarnos porque había un anciano que necesitaba ser salvo. Hace un momento dije que Dios trabaja en ambos lados de la ecuación. Dios encuentra a alguien que tiene un corazón tierno y sensible para las cosas de Dios, y de alguna manera la pone en contacto con un ganador o ganadora de almas, quien se mueve en el poder del Espíritu y hace que se conozcan. El resultado siempre será la salvación de un alma. En su ciudad y en la mía, le puedo asegurar que Dios está preparando los corazones de muchas personas. Y cuando usted está en la corriente del Espíritu, listo y disponible, se sorprenderá de la manera en que Dios le utilizará. Hubo un gran hombre de Dios que solía decir, cuando usted está bien con Dios, tendría que volverse un apóstata para no ganar almas. Dios está buscando personas cuyos corazones sean tiernos, personas que Él pueda guiar y conducir, personas que estén deseosas de conocer a Dios. Eso es la providencia de Dios. No sé cuántos cientos o miles de personas están escuchando este programa. ¿Cree usted que me está escuchando solo por pura casualidad? Yo no lo creo así. Yo creo que Dios le motivó, aunque usted no quiera admitirlo, para que sintonice esta radiodifusora y escuche este programa, especialmente si es que usted no es salvo todavía, porque Dios quiere salvarle. Todo esto es la providencia de Dios. Segundo, es el Espíritu de Dios el que pone convicción. ¿Cómo es que esa mujer cananita, pagana, prostituta, se sintió bajo gran convicción? Miremos Josué 2:9, en donde Rahab les dice a los espías, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído lo que Jehová hizo al secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Qué declaración de esta mujer! Eso se llama convicción. Pero ¿cómo supo ella todo eso? Porque había sido testigo presencial. Ella dijo, hemos visto lo que su Dios puede hacer. Hemos visto cómo abrió el Mar Rojo y cómo Dios les ha llevado de victoria en victoria. Y también hemos escuchado lo que Dios hace por ustedes. ¿Qué es lo que convence a la gente? ¿Cómo trabaja el Santo Espíritu de Dios? Él no lo hace en forma abstracta. Él lo hace por medio de la gente que vive y camina en victoria. Permítame hacerle una pregunta. ¿Podría alguien sentirse bajo convicción debido a la forma en que usted vive su vida? ¿Podría alguien decirle, sé que hay Dios porque veo lo que ha hecho en usted? Sé que hay Dios porque veo lo que hace en su iglesia. Sé que hay algo humanamente inexplicable en su vida. Inexplicable aparte de la mano del Dios Todopoderoso. Amigo, ¿qué es lo que hay en su vida que le hace diferente de su vecino? ¿Qué es lo que hay en usted que solo se puede entender si tiene a Dios en su vida? El único derecho que tenemos para esperar que alguien crea lo que decimos es si es que ellos ven algo diferente en nuestra manera de vivir y actuar.
Nosotros somos testigos de lo que Dios, por medio del Señor Jesucristo, ha hecho en nuestras vidas. Pero lo extraordinario es que no solo somos sus testigos, sino que somos la evidencia misma. Quiero decir, ¿por qué una persona debería decirnos, usted quiere que sea como usted? Si Dios no es evidente en su vida, ¿por qué debo creer en su Dios? Yo no veo nada diferente en su manera de vivir o de hablar, de comportarse. Entonces, ¿por qué debo creer lo que usted cree? Si Dios no le ha podido cambiar a usted, tampoco podrá cambiarme a mí. Dios sí cambia a las personas, si es que quieren ser cambiadas. ¿Y qué de usted? ¿Le ha permitido a Jesucristo que le cambie interiormente? ¿Entiende la enormidad del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entregando su propia y preciosa sangre para que usted pueda gozar de vida eterna? ¿Le ha pedido perdón por sus pecados y le ha recibido en su vida como Salvador y Señor? Esa decisión la puede hacer este mismo momento, orando al respecto y haciéndolo con sinceridad y fe. Y le aseguro, basado en la palabra de Dios, que comenzará a vivir una vida tan cambiada y transformada por Dios, que eso será evidente frente a todos. Su vida será de impacto y de bendición, porque será una vida controlada por Cristo por medio de su Santo Espíritu. Si usted tomó esa decisión espiritual por Cristo, le invito muy cordialmente a que nos escriba al respecto, ya que deseamos ser parte de su gozo espiritual. Y al escribirnos también nos dará la oportunidad de conocerle un poco más y el privilegio de poder orar por usted y su nueva vida en el Señor Jesucristo.